Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Aquí estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis en esta tercera emisión de Línea Directa, este martes 4 de julio 2023. Con un saludo, gracias por continuar con nosotros. Y aquí en la mesa nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio. Y aquí estamos también con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que hoy martes, casi viernes, nos escuchan. Saludos. Eso es. Armando Ojeda, bienvenido, muy buenas tardes. Es alto el gusto que tengo de saludarlos esta tarde, compañeros. Adelante, señor Torres. Gracias, muy amable. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia respondió a la Secretaría de Gobernación, que por cierto, la nueva secretaria de Gobernación. Ahí debutó. Ahí debutó. Híjole, qué complicado. Que los salarios de los funcionarios judiciales, del Poder Judicial, no pueden ser disminuidos por actos de otros poderes. Claro. En pocas palabras, que es parte de la autonomía y las facultades, en este caso, del Poder Judicial. Porque la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ¿sí?, solicitó información por orden del presidente, por supuesto, el presidente Lerby. Esa película se la saben Juan muy bien, que ha estado ahí al pendiente de la mañanera. Le envía un oficio al Poder Judicial y le pide que le informe sobre los salarios. No pueden ganar más que el presidente, y bueno, toda esa polémica. Le respondieron los ministros y parece que ahí quedó el asunto. Vamos abriendo la mesa con esto. ¿Pueden ganar los ministros de la Suprema Corte más que el presidente? ¿Esto es legal, Pues Jesús? no, totalmente legal, de que pueden. Cada poder es independiente. El poder legislativo y sus diputados y senadores, el poder ejecutivo, su presidente y su gabinete, el presidente y su gabinete, y el poder judicial con sus jueces, magistrados y todos los que integran el poder judicial de la Federación, pues también tienen sus tabuladores propios. Ahora, que ganen mucho, ganen poco, eso no está resuelto con esta carta que ponen, ¿no? Ellos no se van a bajar el sueldo, no hay otro poder que se los pueda exigir. Ellos al final de cuentas tienen esa autonomía para ganar lo que ganan. Y bueno, pues habría que plantearse si lo que ganan es mucho o es poco. Pero aquí vale la pena reflexionar. Difícilmente vas a poder comparar manzanas con fresas. Las dos son frutas. Pero la manzana tiene su forma y tal. Entonces, lo que gana el presidente de la República no tiene por qué ser comparado con lo que gana un ministro de la Suprema Corte, ni con un legislador, ya sea en la Cámara Alta o en la Cámara Baja. Cada uno ganan lo que en cada uno de los poderes determinen. Lo que sí valdría la pena analizar es cómo, entre magistrados de un país y otro, cómo están los sueldos de los magistrados en el mundo. ¿Qué tanto ganan los ministros de la Corte en México en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, con Canadá, con Reino Unido, con España, con el resto de la Unión Europea? Y entonces sí nos podríamos dar cuenta si tenemos ministros bien pagados, sobrepagados, o les estamos pagando menos, Víctor. Pudiera ser, ¿no? Ahorita vamos ahí a revisar ese tema. Juan. Sí, esto no es un tema jurídico legal, es un tema político. El presidente lo ha traído así desde que inició, porque la Constitución es clara, es precisa y pues está establecido, ya lo dijo la propia Corte, y le dijo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le dijo: señor presidente, no ganamos más por algo muy sencillo, porque usted no está considerando las prestaciones que usted tiene. ¿Y prestaciones qué significa ahí? Renta, agua, luz, teléfono, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí los ministros le dijeron: no, señor, usted está ganando más que nosotros si consideramos estas partes. Y el presidente dice que violan la Constitución. La Suprema Corte le lee el artículo y se lo cita y dice: se consideran remuneraciones o retribuciones, el 129 constitucional, a toda percepción en efectivo o en especie. Punto. Entonces, en especie, ahí tiene que ver con las rentas, automóviles, etcétera. Los ministros de la Corte, por su parte, también tienen prestaciones, y buenas prestaciones. Yo creo que esa parte no se discute. Sí, los ministros de la Corte ganan muy bien, tienen prestaciones muy buenas.
Sin embargo, este tiro que se aventó el presidente en decir que la Suprema Corte está violando la Constitución, la Suprema Corte dijo que no, aparte le argumenta y sobre todo le dice, no tiene atribuciones ni siquiera para preguntarnos estas cosas, porque por ahí la secretaria de Gobernación, que no desconoce la ley, la nueva secretaria de Gobernación conoce perfectamente la ley, pero lo hizo por una cuestión política, no lo hizo por desconocimiento de la ley. Ella mandó esta carta, la Suprema Corte le contesta, usted no tiene atribuciones para preguntarnos, pero les vamos a contestar. Y número 2, no ganamos más que el presidente por la parte esta de las bonificaciones o las prestaciones. Y número 3, tampoco podemos bajárnoslas porque no es retroactivo. Cuando nosotros entramos, este era nuestro sueldo, y aún así no los bajamos, dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Aún así, hicieron una reducción 2020 por ahí, ¿no? Sí, hicieron una reducción, dice, de 10 pesos. No, fue como el 20% sí, más o menos. Sí. Fue el 20%. Y le terminaron diciendo estas 3 cuestiones. Entonces, no es un asunto jurídico, no es un asunto de desconocimiento de la ley, no es un asunto que está violando la Constitución, es un asunto de discurso y político. Eso es. Armando. Pues bueno, los presupuestos que se ejercen o que se acuerdan por parte del Congreso para los poderes, en este caso el Poder Judicial, yo creo que es para discreción, será a discreción de el órgano fiscalizador, no sé quién regula y quién define sueldos y salarios, cómo se distribuye el gasto, porque es muy alto el presupuesto. Tengo entendido que para este 2023 el presupuesto para el Poder Judicial fue de 5,630,534,000. Cierran los números, ¿no? Sí. 5,000 millones. 5,630 millones casi, sí, pues Ah. es una cantidad bastante importante para este año. Y bueno, yo creo que si es un órgano autónomo, ellos deben de definir cómo distribuir este presupuesto en salarios, en prestaciones, y bueno, y decidir si no volteando hacia otros salarios como el del presidente, por ejemplo, sino ajustándose a las necesidades de cada quien. ¿En base a qué se fijan los altos salarios de los magistrados y los jueces y las prestaciones ostentosas que la verdad son ostentosas, hay que decirlo? En eso yo le doy la razón al presidente de la República. O sea, es demasiada ostentación, demasiados privilegios los que gozan los magistrados de la Suprema Corte frente a unas carencias muy grandes que hay en el pueblo de México. Ahí sí, pero también, por el otro lado, el salario que se fija un presidente, yo lo veo como una acción populista y prácticamente encaminada pues a atraer simpatías del pueblo. Porque ¿qué es lo que quiere el pueblo? Que no ver gente enriqueciéndose, ver millonarios en grandes restaurantes de lujo, atendiéndose en hospitales de los mejores de México y del mundo, mientras estamos padeciendo para una cita en el Seguro Social. Es el desequilibrio tan grande descompensa el sector social con este sector político, sí. Se puede decir, es político y administrativo, pero ahí está el problema. ¿Quién tiene la razón? ¿Hacia dónde te inclinas? Pues aquí es donde podemos preguntar, ¿cuánto es mucho, no? Un ministro de la Corte hasta el 12 de mayo del 2023 gana 578,270 pesos, con una prima de vacacional de 190,000 pesos al año, aguinaldo de 586,092 pesos al año, entre vehículos, gasolinas, alimentación, seguridad y todo lo que también requiere, porque sí lo requieren los ministros tener para el ejercicio de sus funciones. Es decir, un ministro de la Corte, y esto lo hizo Expansión porque el presidente aseguró que los ministros de México eran de los que mejor ganaban en el mundo, pero Expansión se dedicó a investigar si era cierto esto que está diciendo el presidente y encontró que sí, verdaderamente los ministros mexicanos con este sueldo y con las percepciones anuales que superan varios millones de pesos, pues son mejores pagados que los ministros de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, de España, de Suiza, de Australia, de Argentina, de Brasil y de la mayoría de los países que integran la Unión Europea. Es decir, tenemos a ministros muy bien pagados,
¿Se tienen que bajar o no el sueldo? Bueno, es asunto de ellos. ¿Quién se los puso? Pues ellos mismos, porque es un poder autónomo. ¿Puede o no el presidente cuestionar esto? Yo creo que cuestionarlo sí, como lo podemos cuestionar cualquiera de los mexicanos, nada más que tiene que entender el presidente que cada mocho a su bastón y que en este país el poder ejecutivo pondrá sus tabuladores, el poder legislativo el suyo y el poder judicial el suyo. A ver, Juan. Y otra cosa, yo no estoy de acuerdo que el presidente sea en el tabulador el más alto. En la mañana platicábamos. Imagínense la responsabilidad que tiene el encargado de la planta nuclear de Laguna Verde ahí en Veracruz. Yo creo que esa persona tendría que ganar mucho más que el presidente sin problema alguno. El nivel de responsabilidad que tiene esa persona está más allá del sueldo del presidente. Creo, por poner un ejemplo, ¿no? Y así nos podemos ir a algunas áreas. El procurador de justicia mismo y propio, yo creo que pudiera ser otro. Y repito, así podemos ir analizando. Ese tabulador de cuánto gana el presidente de 130,000 pesos al mes, lo que no dice el presidente es que son íntegros a su bolsillo, completitos, porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y los anteriores, no pagan nada, no paga él ni su gasolina, no paga su comida, no paga la renta, no paga nada. Entonces esos 130,000 pesos son, pues, entre comillas, simbólico, es lo que le queda completo y directo al bolsillo. Tanto así que le alcanza para pagar colegiaturas en el extranjero a uno de sus hijos, que eso pues no cuesta 130,000 pesos, cuesta, hasta puede llegar a costar más. Vivir en Londres cuesta eso y más, ¿no? Una sola persona. Eso es. Pero bueno, yo sí creo que lo del salario se volvió un tema político de campaña que va más allá de la realidad del país. Eso es, Armando. La realidad es que en un país como el nuestro, en donde hay tantas carencias, tantas necesidades, sí debería, pues por ética, los sentido común, los altos personajes que dirigen los poderes políticos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues deberían también ser un poco de conscientes y apegarse a nuestra gran realidad. Hay muchísimas necesidades y sí se ofende la dignidad de muchísimos millones de mexicanos cuando vemos ese dispendio tan grande en salarios, en prestaciones, en lujos. La verdad, sí, un procurador general de justicia, un ministro, pues sí, es muy importante su papel que desempeña y el riesgo que representa desempeñar esas funciones. Pero ¿qué tan diferente es el riesgo entre uno de ellos y un policía municipal que va y se juega la vida para detener a unos bandidos en una colonia popular en una ciudad? Es el riesgo de su vida. No hay gran diferencia. La realidad de las cosas es que sí, es justo por su conocimiento, su preparación, porque hay que contar con gente capacitada profesionalmente, con conocimientos jurídicos de altos niveles para impartir la justicia. ¿Tú crees que debe ganar más un policía que un ministro de la Corte? Por supuesto que no, Víctor. ¿O deben ganar igual? No, tampoco. Estoy hablando de los riesgos que si nos vamos al motivo del alto salario, porque no, es que su función es de alto riesgo, representa un interés importantísimo en el país, sí. Bien. Pero no es, yo estoy hablando del riesgo humano de su persona que implica un policía que sale a jugarse la vida casi todos los días. Tengo que ir a la pausa. Un ministro. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí sin comerciales en redes sociales, seguimos con la transmisión. Gracias por compartir esta transmisión en vivo en Facebook, Línea Directa Portal. ¿Cuánto gana un ministro de la Suprema Corte de Justicia? Ya decías el dato, Jesús. 500 mensuales. 578 ¿Por cuánto dura el cargo de ministro? Es irremovible, dura causa grave solamente. ¿Son 6 años o 6 años, o 15? ¿no? No recuerdo. Sí, 6 años. Sí, 6 años. Pero el sueldo en Estados Unidos son de por vida. Sí, 578,000 pesos mensuales gana un ministro o más ministra. 444 de aguinaldo. De aguinaldo, más ciento y tantos mil pesos de prima vacacional. 34,000 que gana el policía. Creo que sí, pero no vas a comparar. Digo, no hay claro punto de comparación. No. Esa comparación creo que no es válida para efecto de bueno, como argumento, yo he hablado como argumento para justificar ese alto privilegio. Entonces hablamos de 500,000 pesos cerrados de sueldo, 500,000 pesos cerrados de aguinaldo, más o menos con las prestaciones. Eso es lo que gana un ministro del Supremo. ¿Qué tienes hasta dónde tienes que prepararte para lograr ser ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuántos años de preparación requieren?
Y carrera también dentro del en el Poder Judicial, sí, por supuesto. O piratearse los títulos. Son muchos años. O hay algunos por ahí O piratearse los Sí, títulos. hay gente muy sesuda y también La gente mayoría muy son, copiona, la ¿no? mayoría es gente que sí se ha Y ganan preparado, igual. sí, y ganan igual. Sí, Bueno, un poquito exactamente. más la magistrada La presidenta, presidenta, ¿no? Obviamente. en este caso la presidenta. Bueno, y la pregunta ¿es válido que ganen más que el presidente de la República? Estamos abiertos a los comentarios. Aquí conéctate a Facebook, estamos compartiendo este tema. Vamos a la pausa, regresamos. Línea directa, información de verdad. Bien, aquí nos quedamos contigo, Jesús. Sí, y otros que ganan también una buena feria es el secretario de Acuerdos de De la Corte. de la Corte, el secretario general de la Presidencia, el coordinador general de asesores, la oficialía mayor, es decir, toda la nata burocrática que está en segundo nivel, primer nivel de funciones administrativas, Sí. segundo nivel en este mando jerárquico, ganan arriba de 26 mil pesos mensuales, más lo mismo, primas vacacionales, aguinaldos, y algunas otras compensaciones. Pues bueno, es al final de cuentas el replanteamiento que se debe hacer el Poder Judicial, sobre todo también si nos ponemos a ver si en el conjunto de las cosas, entendiendo toda la cadena de justicia en México, a dónde nos lleva, ¿no? A un nivel de impunidad del 98%, eso también nos podría poner a darnos cuenta si funciona o no. Claro, no vamos a culpar a los magistrados de la Suprema Corte de todo el desorden que Sí. viene desde abajo, Sí. pero bueno, andan en lo mismo, ¿no? Eso es Juan. Sí, nomás que aclarar que el 98% de impunidad son que no llegan ante un juez. O sea, la impunidad está del lado de la procuración, no del lado de los jueces. Que también, por cierto, ahí en contraste, perdón Juan, ahí vemos una situación muy diferente, ¿no? De lo que es las fiscalías, agencias del Ministerio Público, que tienen un gran peso de responsabilidad para aplicar la ley, para evitar la impunidad, y son salarios verdaderamente Sí, bajos, precarios, ¿no? sí. Yo siempre he dicho que Sí. parte importante de la impunidad es que las procuraciones, la Procuraduría, la Fiscalía de Justicia de los Estados tienen salarios paupérrimos, no tienen tanto presupuesto y donde tendrían que aumentar. Por cierto, está revisando ahí unos datos, los que llegan ante un juez, ¿cuánto creen que ustedes se caen en el bote los asuntos penales que llegan ante un juez? El porcentaje El porcentaje, cuando llegan ante un juez, será el 10%. hasta arriba del 60%. Cuando llega De un los que juez se van en a la una cárcel. acusación Sí. de una fiscalía bien armada, hasta 6 arriba de del cada 10. 6 de cada 10, cuando está en una investigación bien armada, la Procuraduría, un asunto Sí. penal. Lo estamos viendo con la Fiscalía en Sinaloa, ¿no? Estamos viendo casos así de alto impacto, Armando, los feminicidios, cuántos feminicidas han sido ya sentenciados. Hemos visto que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial en ese terreno pues están trabajando bien, y cuando hay impunidad pues hay una reducción en los delitos. Ahí vemos, aunque todavía tenemos feminicidios, sí hay una reducción comparado con otros años. La clave está en impunidad. Y yo creo que ahí, pues sí hay un gran desequilibrio en cuanto a salarios del Poder Judicial con los que perciben las agencias del Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Sí, es indiscutible que los ministros, pues, de acuerdo a su preparación, su trayectoria, su carrera de muchos años, y por los riesgos que implican, ganen bien. Pero esa competencia entre que no debe de ganar más que el presidente, pues bueno, habría que verla desde un punto de vista muy, Bueno, eso es lo que dice la ley, ¿no? sí, bueno, La Constitución. lo dice la Constitución. Así. Pero fíjate, Víctor, en Latinoamérica, ¿sabes qué lugar ocupa el presidente en salario, en rango? El quinto lugar. El primer lugar lo ocupa Guatemala, gana $19,300 al mes. El presidente de Guatemala, con un país empobrecido, con grandes carencias. ¿Y México no El las de tiene? México, 6,000. ¿Estamos ricos aquí o qué? No, bueno, está, fíjate, pero la diferencia es muy grande. $6,000. A ver, pero dijiste $19,000. Guatemala, el presidente de Guatemala. ¿Sí? Es el presidente que gana más de todo Latinoamérica. 160,000. 350,000 pesos. Sí, Ah, y le sigue Chile, Colombia, Uruguay y México en quinto lugar. porque se bajó el sueldo. Sí, y a nivel mundial, ¿sabes qué país es el presidente de qué país? Ahorita nos dices por qué vamos de regreso.
Estamos de regreso de la mesa de análisis y con algunos de los comentarios que nos han llegado acá. Lucas dice un saludo. Juan, una pregunta, dice, ¿a cuánto asciende y cuáles son las prestaciones de los ministros? Las prestaciones, bueno, ya decimos el aguinaldo. Son, pues, lo acaba de decir Jesús, son como 600,000 pesos todo en aguinaldo, prestaciones, sí, más o menos. Al año, ¿no? Sí, al mes. ¿Al mes? 600,000 pesos. Una El aguinaldo es anual, ¿no? No, pero el salario más aguinaldo más prima de riesgo, todos suman como 600,000 pesos al mes. Y el salario, entonces serían como 600. 200, no, el salario, el que tiene ahí son 280 y tantos mil pesos como salario neto. Con las prestaciones y todo, incluido aguinaldo, se va a 600, casi 600 al mes. Correcto. Dice, investiguen el sueldo real del presidente. Ya lo han sacado las cuentas y sí está arriba. Sí, no, pues considerando los gastos que... La pura renta ahí donde está. No a ver, el metro cuadrado, ahí donde vive, también se considera. Que hicieron, ¿sí? Es un cálculo también. Javier Valenzuela, los ministros ganan muy bien, dice, porque son personas preparadas y para que no se corrompan, porque tienen que resolver asuntos de muchos intereses. Hay mucha corrupción en el Poder Judicial a nivel de jueces. Esto lo comenta acá otra persona. Sí, pero a nivel de ministros... Pues salvo el plagio de la ministra Esquivel, Yasmín, no se ha sabido de algún otro escándalo de corrupción. Dice Javier, el presidente gana menos, pero con lo que agarran, dice, no, Javier, pues eso ya no... No, las prestaciones que tiene son muy buenas. Esas son otras cosas que además habría que plantear argumentos sólidos, ¿no? Con evidencias. No vamos aquí a decir... A suponer. Un ministro gana más que un presidente, dice, los ministros deben tener un grado de estudio y una carrera judicial más alto. El presidente es tema de populismo, dice, lo lleva a ese puesto. Qué preocupación por el salario del presidente, dice Brenda Leticia González con signos de admiración. ¿Sí? Bien, nos quedamos contigo, Armando. No es preocupación, es un tema que está vigente en estos momentos, pues la discusión. No es que nos queramos estar golpeando si se interpreta así el presidente, no, ni mucho menos. Ahorita lo comentaba yo, el presidente a nivel de Latinoamérica ocupa el 5º lugar en cuanto a salario. Está por debajo de lo que gana el de Guatemala, el de Chile, Colombia y Uruguay. Fíjate, gana $19,300. 350,000 pesos. Sí, el de Guatemala, ¿no? de Guatemala, sí. Contra 6,000 de López Obrador. Dólares. Sí. Y decía ahorita el país a nivel mundial, porque eso hay que verlo, de qué manera, con qué visión también toman este tipo de situaciones de los salarios de los presidentes en otros países desarrollados. El país donde el presidente de la República gana más a nivel mundial es Singapur. Gana $147,000 mensuales el presidente de Singapur. Fíjate nada más ahí, sí. Por encima de Suiza, de Australia y de Estados Unidos, que aparece en 4º lugar. Eso es. Axel comenta aquí en el grupo que en la actualización del tabulador de sueldos del Diario Oficial de la Federación destaca que los ministros de la Corte, como Norma Lucía Piña Hernández, Yasmín Esquivel, Arturo Saldívar, los demás, ganan un sueldo neto de 206,000 pesos, pero aquí ya se les está sumando prestaciones y todo esto da más o menos sueldo integrado ya casi 600,000 pesos. También digo, si hablamos de riesgo, pues, la comparación con un policía sí está como complicado, pero mira, ¿sabes quién juzga también? Un juez de circuito. También le toca sentenciar a gente dura, sí, que anda en broncas y que no le cuesta nada si toman una determinación contra él o contra su familia, y ellos ganan 52,000 pesos al mes. Entonces sí hay un rango, ¿no? Así amplio. Sí, entre aquellos que también están arriesgando la vida por emitir una sentencia, dar una sentencia que corresponde al daño que hizo socialmente una persona. Y pues bueno, las prestaciones también están en proporción de ese sueldo. Y entonces pues sí vamos a ver, también los magistrados de una sala especializada tampoco ganan tantísimo, ganan 152,000 a 159,000 y también toman decisiones para dejar con las sentencias puestas, o bueno, la verdad es que es complicado. Si sacas la proporción entre lo que ganan los ministros de la Suprema Corte con todo el escalafón del Poder Judicial, sí te encuentras que hay una disparidad tremenda, y en varios de esos casos también son personas muy preparadas. Es más,
si ese es el camino, ¿no? de la carrera judicial, pues te vas a encontrar justo que muchos de estos que están ahorita en la Suprema Corte, pues hicieron esas, no todos, ¿no? No, pero Pasaron por los pasaron por ese gran proceso, así que es. es una vida en el servicio a la ley, No, en el son servicio a la justicia. Por lo menos 20 años de carrera. Bien, una pregunta aquí, Juan. Un sueldo alto, ¿sí? Un buen sueldo, ¿garantiza que no habrá corrupción? No, y tampoco no garantía de no corrupción? tampoco no bajo. El problema de los salarios es, ¿qué queremos? Perdemos mucho tiempo en este país de que si quien gana más o gana poquito o mucho o lo que sea. Así pagaran $1 y no tuvieran resultados es mucho. El problema no es lo que ganan, el problema son los resultados que pueden o no pueden generar. Y no los ministros de la Corte en general, el presidente, los diputados, todos. Mejor hay que empezarlos a juzgar por sus resultados. El problema del sueldo en verdad, y si ganaran menos, les pregunto, ¿también nos va a resolver el problema? Y dirán, bueno, pero al menos no nos cuesta. Sí, claro que nos cuesta, si nos cuesta $1 es mucho. Yo creo que un país tan grande como México, la cantidad de dinero que tiene México, que es mucho dinero, en comparación con lo que es los sueldos, que es mucho lo que gana, yo no digo que no, pero perdernos, y la otra vez sacamos la cuenta, es como una familia que gana $15,000 al mes, que es más o menos lo que gana un promedio una familia en este país según el IMSS, ponerse a pelear por un chicle de una tienda de abarrotes de ese tamaño ¿por qué perdernos en lo que ganan y no empezar a exigir resultados? Lo que producen, sí, hombre, que si ganan mucho, ganan poco, híjole, Así. nos perdemos mucho en eso. Bien, pero sí los comparativos con otros países Sí, creo que ahí son sí, válidos, estoy ¿no? de acuerdo. Armando, cerramos. Sí, bueno, el problema y la discusión se generó a raíz del pleito casado que trae el presidente del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Hay un tiro político, hay un problema político entre ambas instituciones que ha generado eso precisamente. Y el presidente ha dicho, y una de las banderas, aparte del combate a la corrupción del presidente de la República, es la austeridad republicana. Así es. Entonces él ha dicho, debemos de hacer un gobierno austero, y es donde volteó a ver los grandes salarios, y como ya les traía un poquito de ganas a los ministros, dijo, aquí está, miren, esto es lo que gana un ministro, Sí. consideran que es justo, y ahí empezó la discusión, y aquí estamos nosotros también hablando de lo mismo. Y bueno, la Corte demostró que entonces ellos es un poder autónomo, ellos pueden decidir cuánto ganan. Y que el presidente gana más que ellos. Pues dijo la Corte. Y bueno, sacaron sus cuentas y dicen, pues ya con todo lo que cuesta, sí, La prestación del presidente. sí, todo lo que es la logística y todas las prestaciones del presidente, gana más el presidente, eso dice la Corte, ¿no? Pero además, el presidente dijo que era un argumento leguleyo, ¿sí? Y que si es necesario va a enviar una iniciativa para modificar, ¿sí?, la Constitución en ese sentido. Pero vamos a ver en qué termina ese asunto. Sí, nos quedan 10 segundos. Sí, a mí no me pesaría nada que los ministros, los jueces, los magistrados ganaran lo que tengan que ganar si el 50% al menos de los ladrones, de los homicidas, de los violadores, de los estafadores y de los secuestradores y de cualquier persona que cometa un delito terminen en la cárcel. Sí. Si eso fuera así, lo que nos cueste, Víctor. Esa es responsabilidad de los jueces, ¿eh? De toda la No, cadena sí, judicial. Siempre y de toda cuando la llegue cadena. a su De instancia. toda No de la Suprema yo le diría Corte de de toda la Justicia, cadena, sí, de acuerdo. porque también en eso de que si es culpa de unos otros, al final de cuentas México tiene un 98% de impunidad, aventándose la bolita de un lado para otro. Así es. Juan, cerramos. Sí, bueno, el problema no es que ganen mucho, yo creo que lo que hay que empezar a buscar es que ganen más las personas de abajo. Ese tendría que ser el tema central de discusión de este gobierno. Claro. No si ganan mucho, sino empezar a ver cómo ganan más los de abajo. Y yo creo que en eso nos perdemos, en querer que ganen menos los de arriba, pero no buscamos que los de abajo ganen. ¿Dónde está el cuello de botella de la justicia? Sí. Ahí, en la estructura Ahí, sí. de las fiscalías, en fin. Armando, una frase para cerrar. Bueno, es la proporción del conocimiento y de la preparación la que debe de regir, y en base Y a resultados. Resultados, por Resultados, supuesto, muy sí. importante. Bien, con esto nos vamos. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Buenas noches. Juan, Armando. Muchas gracias a todo el equipo de producción, todo el estado. Gracias a usted por su compañía. Le recuerdo que hay pronóstico de lluvias en algunos municipios. Tomen sus precauciones. Y si algo sucede, algo importante ocurre en las próximas horas, ya lo saben, la información está en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Pásela bien. Línea Directa, información de verdad. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa.
Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea directa.